Bueno, pues se terminó el Mundial de Fútbol y de acuerdo con información que circuló ayer, las ganancias que generó el Mundial fueron impresionantes. Prácticamente el doble del Mundial pasado, 15,000 millones de dólares es lo que está hablando la FIFA. Pero vamos a concentrarnos en lo que arrojó aquí en el país y le agradezco mucho a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que me tome la llamada para hablar de ello. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Gusto saludarte. Muy bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia y como bien dices, poder contextualizar o bajar la mirada a lo que de esos 15,000 millones que reportó la FIFA, que ha sido el mundial más lucrativo que ha tenido en su historia, cuánto vino a impactar finalmente a nuestra economía y qué pasó acá, ¿no? En México. Bueno, y Entonces, cuéntanos cómo nos fue acá en México, cómo le fue a la economía mexicana con el Mundial. pues mira, aquí el balance que se ha hecho al corte de esta conversación es que se tuvo una perspectiva, un cálculo de derrama que no llegó, que no se logró esas metas. Entonces aquí la falla fue de cálculo, más sin embargo, sí hubo movilidad económica, sí hubo ventaja económica, en el tema del hospedaje, los servicios de hospedaje, de hotelería, hostales o Airbnb, lograron tener 1 millón de visitantes y pues lograron tener, ¿qué te diré? El 20%, el 30% de lo que se esperaba o se estimaba, porque no llegaron los 5,5 millones de turistas. Pero en el caso de los restaurantes, sí pudieron llegar al 40% de lo que esperaban. Y en el caso del canal tradicional, que es donde nosotros nos movemos, podemos reportar con gusto que nosotros sí nos fue como en un 65% o 70% de lo que se esperaba, que eran 8,500 millones de pesos de los 60,000 que se habían anunciado, o 2,500 millones de dólares que iba a generar el Mundial de activación económica en México. Es decir, a nosotros fue bien porque como todo el mundo se dio cuenta, pues las entradas, o sea, ir a los estadios era prohibitivo, tanto en entradas como en consumo, y pues para la mayoría de los mexicanos la opción fue verlo en casa, en televisión, Ujú. y las reuniones en ese formato o verlo de esa forma generó mucha pues venta en los comercios locales de los suburbios, las colonias, las barriadas, porque pues, la gente compraba la cosa ahí cerca de casa, pues desde los refrescos, las cervezas, el hielo, la botana, el carbón, lo que fuera de todo esto que derivó de los encuentros, que era para generar ahí lo que se iba a consumir a la hora de ver el partido, Ujú. pues sí movió la economía y veníamos de un momento duro, Pascal, de un año que arrancó difícil. Y bueno, pues esto sí fue una bocanada de aire puro para el canal Sí, las tradicional. cifras de junio ya apuntan a una leve mejoría de la economía, ¿no? Sí, y bueno, vamos a decirlo así, se habla de este repunte, pero también nosotros vemos que viene la resaca porque no todo es diversión Ujú. y ya viene ahora sí la realidad de que pues después de vacaciones se vuelve a lo del regreso a clases, Ujú. que es el escalón o la ventana de consumo más difícil del año que enfrentan las familias mexicanas. Sí. Es decir, los hogares ahí sí se ven bastante tensos para poder solventar o honrar los compromisos escolares de regreso, y ahí sí es donde ahorita mucha gente está pues ya moviendo sus ahorros, sus guardaditos, preparándose pues para este ramalazo de gastos que viene con toda fuerza. Sí. Oye, en suma de lo que se esperaba, ¿cuánto ingresó en la economía mexicana por el Mundial? Pues mira, se esperaban 60,000 millones y estuvimos entre todos, o sea, las tres segmentos que ahorita te referí, Ujú. que eran donde se concentraba bueno, hay un cuarto que le fue mejor que a todos, que fue el de los souvenirs o los productos chinos, que pues para fines prácticos forman parte de la realidad económica de nuestro país, que es playeras, gorras, pelotas, llaveritos, de todo esto Sí. que generó las cosas del Mundial, los souvenirs del Mundial. Pues una camisa, una playera de la selección en este mercado está pero bastante más asequible que lo que
podía costar una camisa de marca. Oficial, sí. Entonces acá, sí, acá esperaban 1,000 millones de ventas en este segmento Ujú. y llegaron a 1,500 millones, Ah, ¿no? mira. Entonces, sí les fue, pues, digo, todo el mundo se fue por esta vía, ¿Y, o mucha gente, y en los pues. demás Y segmentos? en los demás segmentos te puedo decir que, por ejemplo, te digo, nosotros 8,500 estamos por arriba de los 5,000, entre los 5,000 y 5,500 millones en todo el territorio, es decir, 3,000 millones abajo. En el caso del hospedaje, que ahí sí resintieron más porque fue el 20%, ellos estaban esperando, qué decirte, 20,000 millones de pesos o algo así, y llegaron a cerca de los 4,000. Y en el caso de los restaurantes, que estaban esperando 10,000, pues llegaron ahí cerca de los 3,000 millones. Es decir, entre todos, Ujú. pues bien nos trajimos más arriba de los 10,000 millones, Sí. o entre los 10,000 y 13,000 millones, si tú gustas, entre pitos y flautas, pero pues esperaba mucho más. Entonces aquí el reclamo de algunas voces, no la nuestra, es de que quienes hicieron los cálculos, ¿no? Porque haz de cuenta Ajá. que hubo una narrativa que se instaló meses antes del Mundial, en donde decían, no, ahí viene el Mundial y va a Venían ser 5 tanto. millones de turistas, ¿no? Sí, entonces Ujú. con eso pues se generó toda una gran expectativa, pero mira, sí se movió, sí, el entorno económico del país sí se movió con el Mundial y fue una buena señal, o sea, fue un buen electroshock para la economía, sí la movió, sí se sintió la mejora de consumo, o que se movieron las ventas o que hubo movimiento en las ventas, y eso es una buena señal para el mercado, o sea, sí ayudó. Entre haber hecho el Mundial y no haberlo hecho, Ujú. estuvo Ujú. bien haberlo hecho, sí animó la economía mexicana, sí hubo ingresos, no los esperados, pero sí los hubo. Y bueno, ahora el reto, como bien lo estamos acá platicando, pues es pues mantener la tendencia, y que la cruda o la resaca sea la menos, y que nos encarrilemos al calendario de consumo que está por venir, ¿no? Claro. Después del Y regreso lo a que tú decías clases. hace rato, tener cuidado con las proyecciones, ¿no? Pues sí, porque definitivamente aquí la dificultad es esa en gran medida. Si somos quirúrgicos en el asunto, pues es que tú me dijiste una cosa y pues resultó otra. Y vamos a decir que pues la gente se prepara en una dirección, en contratación de personal Claro, porque por eventual, ejemplo, pues una tienda pues compra determinado número de refrescos, de cervezas, exacto, porque le dijeron, sí, no, pues va a haber mucha venta. Y si hay menos, exacto. pues Es sí. un problema porque te queda inventario. Eso acá a nivel de lo pequeño, ¿verdad? Y a Sí. nivel de los servicios, pues se genera contrataciones y cuanta cosa. Entonces, la verdad, aquí el cálculo fue la falla, pero no estuvo mal, o sea, Ujú. se movieron las cosas, y sobre todo, pues, ¿cómo te diré? La sensación térmica es a la que me estoy refiriendo, la sensación térmica del mercado, Ujú. si podemos acuñar este término acá, o extrapolarlo para esto, sí fue favorable, o sea, la Ujú. gente se metió o sea, fue de menos a más, Pascal, y la gente nos fuimos metiendo en los, en las vicisitudes del torneo, en que esto y que el otro y que la selección, y entre que esto, y bueno, quedamos en quinto lugar, la selección hizo un muy buen papel, como nunca antes, tal vez, yo diría que ha sido el mejor papel que hemos tenido en los mundiales, y pues nos fue bien, yo creo que sí salimos bien librados, los principales juegos que dieron generó mucha expectativa, la gente andaba pues muy con la mirada que no tenía hace rato. Yo creo que la principal cosa que ganamos, Pascal, estarás de acuerdo conmigo, es que tuvimos momentos de unidad nacional que hace rato Sí, sí, el creo que país sí. no había, Creo no que había tenido, con ¿verdad? tanta polarización, creo que sí fue un momento de unidad de los mexicanos. Pues Cuauhtémoc, que me quedo con que no fue lo que se esperaba, pero fue mejor a que si no hubiera habido mundial. Pues claro, ¿no? Sí, y además, pues, alguito, que quede alguito y que se mueva la Sí, cosa, es lo que pues todo el mundo, sí. de eso damos nuestra limosna, ¿no? Pedimos nuestra limosna. Pues te agradezco estos minutos, muy amable. No, a ti por darnos este espacio, y cuídate mucho y saludos. Fuerte Igualmente, abrazo. un abrazo. Gracias. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.